sobre ese lugar. Tu luz brillará, todos serán. No hay nadie como tú, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú, nadie como su luz. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú, nadie como tú. Oh, 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 oh.
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, oh, tu iglesia te adora, te adoraré. Aquí estás, oh, tocando mi corazón, te adoramos, Señor, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, tú eres así eres tú. Está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, declare, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abre mis ojos, Señor, para que vea. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oídos para oír. Oídos para oír. Jesús dijo así: el que tiene oídos para oír, oiga. Vuelva a decir conmigo: el que tiene oídos para oír, oiga. La peor cosa que le puede pasar a usted o me puede pasar a mí es que el Señor haya pasado por enfrente de nosotros y nosotros no lo miramos. La peor cosa que nos puede pasar es que Dios haya hablado a nosotros y nosotros no lo escuchamos. Así que Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor les decía estas palabras a sus discípulos: es bienaventurada la persona que tiene la cualidad
de oír. Tener oídos para oír es tener oídos dispuestos a la obediencia a Dios. Gracias, mi hermano. Tener oídos dispuestos. En el Evangelio de Juan yo leo que Jesús dijo así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo de mi propia cuenta, decía Jesús. Es decir, yo de este pasaje aprendo que tener oídos abiertos y poder oír está íntimamente relacionado con la disposición a obedecer a Dios. Y de esto quiero compartir con usted. Cierre sus ojos ahí conmigo. Ponga su mano en su corazón. Bendito Espíritu Santo, estamos aquí. Y te agradecemos profundamente la dicha que nos concedes de compartir tu palabra. Diga conmigo: querido Señor, abre mis oídos para que yo te oiga a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera que usted abriera en su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y verso 16. Dice allí: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran bienaventurados porque oían. Si usted lee el capítulo 13 de Mateo, usted se va a dar cuenta que ese capítulo comienza hablando cuando Jesús está frente a una gran multitud. Yo estoy convencido que en las iglesias, en la iglesia del Señor, solo hay dos clases de personas: los que son parte de la multitud y los que son discípulos. Y hay una gran diferencia entre ser parte de la multitud y ser discípulo. La palabra discípulo significa una sola cosa: aprendiz, uno que está aprendiendo. Discípulo es aquel a quien otra persona le está enseñando. Por ejemplo, mi padre tuvo una imprenta. Mi padre estaba relacionado con ese negocio, y una mañana, yo lo recuerdo muy bien, allá yo estaba como por el tercer grado en la escuela, y acababan de terminar la escuela allá por el mes de noviembre, que así es en mi país. Y esa mañana mi padre, a las 7:30 de la mañana, fue y me tocó con el periódico que lo envolvía así, hacía como un bastoncito con el periódico que me dio en la cabeza, y me dijo: levántese. Y a las 7 de la mañana me levantó y me dijo: venga conmigo. Y ya me paró en un banquito que se había encontrado, y me dijo: súbase ahí, me dice, y tenga esto, me dijo. Y ya me dio una piececita que se llama, no sé ahora, yo supongo que eso ya no existe, se llama componedor, me dice. Entonces, vas a hacer esto. Y me empezó a enseñar el oficio de la tipografía. ¿Saben qué me convertí en ese momento? En discípulo de mi papá. Yo le tengo una noticia a los padres. Aquí hay un montón de gente mayor. Yo le tengo una noticia aquí. Usted en su casa tiene discípulos. Sus hijos son sus discípulos.
Ahora, el problema con el discípulo es que el discípulo aprende las cosas buenas y también aprende las cosas malas. Oh, cuando yo me di cuenta de eso, a mí se me quitó el sueño. En la iglesia es igual. En la iglesia hay dos clases de personas. Los que son parte de la multitud. A la multitud le gustan ciertas cosas. Por ejemplo, a la multitud le gusta mucho, y no estoy en desacuerdo con eso, yo creo en los milagros, yo oro por los enfermos para que se sanen. Pero también yo estoy cierto de eso, bien sabido porque mis ojos lo han visto. Una persona puede ser librada de una terrible enfermedad y ser sanada por el poder de Dios, pero eso no es garantía de que esa persona va a persistir. Esa persona se puede ir otra vez al mundo y eso lo vemos constantemente. Así actúa la multitud. Simplemente la multitud no está aprendiendo. En cambio, el discípulo está aprendiendo. Jesús está frente a una gran multitud, dice el capítulo 13 de Mateo, allá por el verso 1, y Jesús les empieza a enseñar y les dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y empieza un gran discurso de Jesús enseñándoles por parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia que alguien se inventa con el fin expreso de sacar a relucir una verdad importante. Jesús les dice: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra seca, otra parte cayó entre espinos y piedras, pero otra parte cayó en buena tierra. Y ahí se detuvo, no siguió más. Luego les empieza a enseñar y les dice que el reino de los cielos es como un hombre que compró un campo y sembró la buena semilla en un campo, pero por la noche vino un enemigo y sembró cizaña allí. Y ahí paró la enseñanza. Jesús les empieza a enseñar y les dice que el reino de los cielos es como un hombre que encontró un gran tesoro enterrado en un campo, y entonces vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y ahí terminó la historia. Fueron tantas las parábolas que dice que los discípulos, no la multitud, pero los que están aprendiendo, llenos de curiosidad, le dijeron al Señor: Señor, ahí tienes toda la multitud, ¿por qué les enseñas por parábolas? ¿Por qué tú no les hablas claramente a ellos? Entonces Jesús les dice: porque a vosotros, ¿a quiénes? A la multitud, no, a los discípulos. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué a la multitud no le es dado conocer los misterios del reino y a los discípulos sí? Vamos a ir descubriendo esto poco a poco. Dice: ¿por qué a la multitud no le es dado conocer? Simple: porque hay algo que hace falta. Les dice, en algún momento les dice, déjenme buscar esto aquí. Les dice: porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene,
aún lo que tiene le será quitado. ¿De qué está hablando el Señor? Es simple, para mí es simple. Cuando usted es parte de la multitud, hay algo que usted probablemente no tenga, y es compromiso, deseo de aprender. Las personas que están en la multitud van a la iglesia, sí. Cantan canciones cristianas, cantamos canciones cristianas, sí. Conocemos a muchos pastores, sí. Nos gustan los mensajes, sí. Pero hay algo que hace falta. Hay algo que no está. El que quiera conocer si la palabra, si la doctrina es de Dios o no, el que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá. El asunto es este, hermano. Lo que intento decirle es que el elemento que hace falta es compromiso y disposición para querer ser formado en las manos de Dios. La multitud va a una reunión, pero le gusta y le cae bien, y toda la gente que está en la iglesia le caen bien y todo, pero no está muy dispuesto a que le muevan el piso y le cambien la vida. Dijo Jesús: al que tiene ¿qué? Tiene actitud de querer aprender. Discípulo. El que tiene, se le dará. Sí, claro, cuando usted viene y usted quiere aprender, y usted abre su corazón y tiene hambre y sed de aprender, a usted le van a dar y va a tener más. Pero si usted viene y usted está con un conflicto que a usted le gusta, pero no quiere mucho, al que no tiene, aún lo que ahora mismo tiene, lo puede perder. Oír, qué importante es oír. Hermanos amados, ¿por qué será que no oímos el mensaje de Dios? ¿Qué son las cosas que a nosotros nos pueden estorbar para oír el mensaje de Dios? Hay actitudes que estorban. Usted puede venir a la iglesia con el deseo de aprender, pero usted tiene que examinar su corazón con qué actitud venimos para poder oír, porque si venimos con una mala actitud, vamos a caer en un gran problema que para mí es una maldición. Miren, no hay cosa más terrible que la sordera espiritual, ser sordo espiritual, o la ceguera espiritual. ¿Se ha perdido usted alguna vez en Nueva York? Si usted no se ha perdido en Nueva York, es que todavía no conoce Nueva York, ¿verdad? Cuando yo vine aquí a este país, ¿verdad? A la semana me perdí en el patio de mi casa. Y un hermano muy querido que lo aprecio mucho, allá me fue a rescatar. Allá andaba con mi hijo David, recuerdo yo, y me fue a rescatar porque me había perdido y mi casa quedaba en el otro bloque. En cierta ocasión me vine para Brooklyn a un grupo, a una célula, y como a las 12 de la noche me perdí en el camino, sin GPS, ni mapa, ni nada, ¿verdad? Y bueno, solo la bondad de Dios me llevó a la casa otra vez. No hay cosa más terrible que la sordera espiritual. Es una maldición, considero yo. ¿Y qué son las cosas que nos pueden impedir? Aquí le va una de ellas. Estar ocupado mirando a los demás. Usted viene, pero usted está ocupado mirando a los demás. Un ejemplo hipotético, no lo digo por nadie, pero eso no solo es un simple ejemplo. Vamos a decir que en un extremo de
del salón se encuentra Juancito, ¿verdad? Y en el otro extremo del salón se encuentra Juanita. Entonces están oyendo el mensaje y Juanita dice así: ah, este mensaje le cae pero al pelo a Juancito. Este Juancito, si es que yo creo que el pastor le reveló, dice, ¿verdad? Es que este Juancito está dibujado ahí, ¿verdad? En el otro lado del salón, Juancito razona así: ah, este mensaje cabal que es para Juanita. ¿Ah? ¿Le suena familiar eso? ¿Alguna vez usted fue a la iglesia y no logra oír a Dios porque usted está como conflictuado, porque usted está pensando en otras personas? Mire este ejemplo que vamos a ver en el capítulo 12 de Mateo, en el verso 1. Dice: en aquel tiempo, capítulo 12, verso 1 de Mateo, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. A ver, examinemos esto. ¿Quiénes vieron a Jesús y a los discípulos? Los discípulos van por el camino, van con el maestro, y los fariseos los están observando. Porque le voy a decir, siempre hay uno que te está mirando. Siempre habrá uno que te está mirando. Tú no lo sabes, pero te están mirando. Yo me he llevado cada sorpresa, ¿verdad? Pastor, yo no lo olvido a usted, me dijo. ¿Y de qué no se olvida? Hace como 5 años, hace como 10 años usted me dijo, o yo lo miré hacer esto o aquello. Siempre hay alguien que te está viendo. Los discípulos iban caminando y tuvieron hambre, y era día de reposo. Entonces empezaron ellos instintivamente a arrancar espigas y a comer. Los religiosos, mire, ser fariseo en los tiempos de Jesús, a veces nosotros tenemos una actitud tal vez no muy justa con los fariseos. La verdad es que los fariseos eran una de las sectas más respetadas. Eran los maestros de la ley por excelencia. A los fariseos se distinguían del otro sector, que eran los saduceos. Los fariseos se distinguían porque los fariseos le ponían la más estricta atención a la ley y a la tradición. Cuando los fariseos los ven comer, los ven arrancar espigas, y que Jesús no les dice nada, dice allí que ellos, viéndolo, le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito. Porque así es. Cuando alguien te está observando a ti, será más fácil detectar lo malo que tú tienes que lo bueno. Lo que no estás haciendo bien, aunque tú estés haciendo muchas cosas bien, la gente va a ver lo que no estás haciendo bien. Siempre es así, ¿verdad? Siempre es así. Y hermanos queridos, esta actitud que tenían los fariseos eran gente muy disciplinada, gente que vivía metido bajo la disciplina de la ley. Era una cosa tremenda. Ser fariseo era un asunto de ser un hombre estricto y altamente disciplinado. Está la característica de los fariseos, que a los fariseos se les dio el privilegio de guardar la ley. ¿Sabe quiénes traducían las escrituras? Los fariseos. ¿Por qué eran tan disciplinados? Se dice que los fariseos, para no equivocarse en
cuando les tocaba hacer una copia, porque ya estaba muy vieja, una copia de la ley, una copia del libro de Isaías, por ejemplo, y que tenían que hacer una nueva, contaban las letras de todo el libro para que cuando lo pasaran al nuevo, volver a contar, y esas letras tenían que ser el mismo número de letras, si no, la traducción estaba mala. Es decir, eran gente muy disciplinada. Pero ocurre que cuando las personas somos muy disciplinadas, las personas muy disciplinadas es una virtud, ser disciplinado, créame que sí. Ser disciplinado es una necesidad. Y por cierto que entre nosotros los hispanos, nosotros no nacimos así, que digamos, ¿verdad? Como quien dice, yo soy disciplinado, ¿verdad? La verdad, si somos honestos, no. Ayer estuve con un pastor argentino que estuvo predicando en nuestra iglesia y fuimos a un Starbucks y entramos al Starbucks. Y entonces me dice el pastor, ¿ya observaste aquí? Había mucho americano joven con una laptop abierta, ¿verdad? Algunos niños con el teléfono, un grupito de adolescentes como de 12 años, 13, cada quien con su teléfono, con la pierna cruzada en el Starbucks, ¿verdad? Solo un señor americano, ya de edad, estaba leyendo. Vaya usted a una librería americana y ¿sabe a quién se va a encontrar? Americanos con el anciano, con los nietos leyendo. Pero vaya ahí, encontré, vamos, ¿sabe a qué vamos los hispanos nosotros a la librería? No se me vayan a enojar. Pero nosotros lo que vamos es a sacar películas. Somos buenos para sacar películas. Es que nosotros no nacimos en una cultura de disciplina. No es que sea nuestra culpa, es que así nos criaron, ¿verdad? Créame, a mí nadie me enseñó a cepillarme los dientes. Por eso es que me metí en líos. Si tienen buenos dientes, cepíllatelos bien, porque créeme que es un tesoro. Los fariseos eran gente así, muy disciplinada. Pero la gente disciplinada puede tener un problema. La gente disciplinada puede ser, si tú ya sabes que eres disciplinado, puede ser un arrogante, orgulloso y soberbio de primera línea, que queda viendo a los demás como que si les estuvieras haciendo un favor, ¿verdad? Ese era el caso de los fariseos. Los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de adulterio, como dando la idea de que Jesús era hijo de adulterio. Ellos se componían sus togas y Jesús les decía, no se hagan como ellos, ¿verdad? Que se paran en las avenidas, en las calles, para que todo el mundo los miren, y usan sus togas largas para que todo el mundo las mire. ¿Sabe qué es eso? Es orgullo, arrogancia, uno de los terribles males. Mire, un día yo me di cuenta de cuán arrogante y soberbio era yo. Por cierto que no tenía mucho de que estar orgulloso, pero así me sentía que yo era como Superman. Y Dios tuvo que hacer cosas terribles conmigo. Una vez me invitaron a predicar, mi pastor me invitó a predicar y yo sediento, ¿verdad? Y me dio el tema 2 meses antes. Pasaron los 2 meses y yo nunca oí a Dios. Pero ¿cree usted que yo renuncié a predicar? No. Que me subo ahí porque me subo. Y Dios dejó que me subiera. Ese día llegaron a la iglesia 3 o 4 doctores en teología, todos americanos de aquí de la Florida, y se me sentaron ahí adelante. Y yo los quedo viendo y entonces me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que no estaba preparado para estar ahí.
Estuve 15 minutos, creo yo, en mi mensaje. Les dije 3 cositas, luego los puse a orar. Cierre sus ojos, oremos, y mientras ellos oraban yo me fui. La historia no termina ahí. Al día siguiente, yo era administrador de la iglesia. Al día siguiente yo estoy en mi oficina de administración y me siento el hombre más terrible. Yo me quiero morir. Me siento pero de la patada, como dicen, ¿verdad? Me siento mal. Y entonces entró un misionero que estaba muy relacionado con los señores teólogos, porque los señores teólogos habían llegado a visitar a este misionero. Y entró mi querido hermano Esteban y se me sienta al frente y me dice: ¿cómo estás, Osman? Ay, este hombre tiene mala intención, dije yo, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás, Osman? Le dije yo: me siento fatal, quiero renunciar, me quiero ir al último rincón de este mundo. Y entonces me dijo: ¿pero por qué? Me dijo: porque me fue pero fatal ayer, le dijo, el sábado. Y entonces me dice el misionero: no, pero ¿qué crees que me dijeron los doctores de los señores teólogos? ¿Qué crees que me dijeron de ti? Y yo lo quedo viendo: ¿y qué te dijeron? Y me dijeron: ¿qué hombre más sabio? Dijeron: ¿qué? Ese hombre es sabio, dice. Pero no aplauda todavía. Créame que no va a tener necesidad de aplaudir. ¿Qué hombre más sabio ese? Dice. Entonces yo lo quedo viendo y le digo: pero yo no soy ningún sabio. ¿Por qué ellos dicen que yo soy sabio? Sí, el principal dijo: hombre, ese hombre sabio, por lo menos sabía que tenía que bajarse de ahí. ¿Sabe qué estaba pasando? Dios estaba humillando y deshaciendo el orgullo que estaba metido en el alma de este hombre. Si usted perdone, no se me va a enojar, perdone. Si usted se siente superior a los demás y usted cree que le hace un favor a la gente con saludarle, si usted, querido hermano, caballero que me escucha, usted mira a su señora esposa con ojos de superioridad o a sus hijos, usted debe agachar la cabeza. Denle el aplauso a él, ¿verdad? Este era el problema de los fariseos. Cuando usted viene a la iglesia, pero viene con una actitud equivocada, usted quiere oír a Dios, quiere tener los oídos abiertos, pero en su corazón hay una arrogancia. No, eso que están diciendo, eso yo ya me lo sé. Eso yo ya lo aprendí. Cuando usted tiene esa actitud, los fariseos estaban ahí, miraron a Jesús que no les dice nada. Ellos bien pudieron haber dicho: porque el Señor no les dice nada, a ellos no les prohíbe. ¿Qué habrá detrás? Ellos pudieron haber venido con la misma actitud con que llegó Nicodemo al Señor, diciéndole: Señor, sabemos, le dijo Nicodemo era un principal de la ley, y le dijo: sabemos, yo sé que tú has venido de parte de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Él vino para ponerse a los pies del Señor, pero los otros fariseos no. ¿Por qué no los corrige, Señor? Mire, yo descubrí que nosotros a veces cuando oramos, hacemos bien. Padre, oraba yo: Padre, yo te pido por mi hermanito, por mi hermano Juancito, te pido que lo humilles, Señor, a este hermano. Quítale, arráncale todos los demonios que este hombre tiene. Oh Dios, yo te pido. Y le estamos diciendo a Dios lo que él tiene que hacer. Yo tuve que entender que a Dios hay que llegarle y sentarse a sus pies, y solo hay una cosa que hay que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada más.
Así que tener una actitud arrogante y orgullosa te tapa los oídos, te pone sordo. Dios no, es que mire, la Biblia dice así, que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Dios mira una actitud altiva y arrogante y Dios se mantiene a la distancia. Dios se complace en acercarse en aquellos que están tirados en el suelo, con su pie, con su cabeza en medio de sus piernas, que no quieren ni hablar. Créame cuando le digo que cuando usted está delante de la majestad de Dios, no hay nada que decir. Todo lo que uno tiene que hacer es tener las orejas bien abiertas para oír. Otra cosa que nos impide oír a Dios es creer demasiado en nuestros propios criterios, estar convencido que yo tengo la razón, estar convencido que yo tengo la razón. Dice en este mismo pasaje que leíamos que como le reitero, los fariseos nunca se preguntaron qué es lo que habrá escondido en esa acción de que no les dice nada. Ellos están muy seguros de sí mismos. Tus discípulos no respetan la ley. Vea, a mí la vida me ha enseñado y el bendito Señor me ha enseñado que hay cosas que yo antes pensaba que estaban mal y no necesariamente. Vea, la sabiduría de Dios es una cosa profunda. El apóstol Pablo dijo, después de muchos años, dijo: oh, la insondable sabiduría de Dios, dijo. Pablo no entendía nada. Usted no puede estar seguro de su propio criterio. Usted no puede decir yo tengo la razón y cerrarse en eso. Usted tiene que abrir los oídos. ¿Recuerda usted el pasaje? Jesús está con sus discípulos. Aquellos 12 hombres que están con Jesús tienen una cualidad. Entre sus muchos defectos tienen una cualidad. Todos aman al Señor de la manera más genuina. Aman a Dios de una manera sincera y auténtica. Y cuando Jesús les está lavando los pies a todos, y se acerca a Pedro y dice a lavarle los pies, mire lo que aquel discípulo santo y hermoso le dijo al Señor: tú no me lavarás los pies a mí, yo te debo lavar los pies a ti. Y Jesús le dice: si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces lávame la cabeza también, le dijo. No, le dijo, pues si la cabeza ya está limpia, son los pies lo que necesitas. Mire, Pedro es una cosa tremenda. Imagínese esta escena. Esta escena a mí me cambió la vida. Jesús está con sus discípulos allá en el huerto de los olivos. Son aproximadamente como la medianoche. La noche está fría. Han puesto una hoguera y todos están calentando. Y entonces el Señor está hablando con ellos. Y de repente el Señor les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una buena pregunta. Y allá empiezan a levantar las manos. Unos dicen que tú eres Elías, el profeta. Otros dicen que tú eres el Mesías, dicen. Y otros dicen. Luego el Señor cambia la pregunta y les dice: ¿y ustedes quiénes creen que es el Hijo del Hombre? Y todos se quedan callados. Solo Pedro, ay Dios, siempre hay uno que tiene la cabeza más grande que los demás. Pedro levanta la mano y le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente.
Jesús lo oye y abre los ojos y mira a Pedro, al discípulo, con admiración le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le dice. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ya le dio toda la bendición. Ahora, ¿cómo cree usted que se sintió Pedro? Pedro se arregló la corbata. Yo soy aquí el papá de los pollitos, soy yo. Dice que el Señor de inmediato empezó a hablarles que le era necesario pasar el trago de la cruz, y que Él iba a ser crucificado y que iba a morir colgado como un vil delincuente. Entonces Pedro, que está parado en un rincón oyendo al Señor, se le acerca. Yo así me lo imagino. Le echa la mano al hombro, así como cuando usted quiere orar por el que anda en debilidad, ¿verdad? Y le dice así: Señor, en ninguna manera te acontezca eso. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que morir en la cruz? Vaya invento el tuyo. Mira lo que Jesús hace. Aquí es donde se conocen los verdaderos discípulos. Se lo quitó de enfrente y lo quedó viendo y le dijo más o menos esto: apártate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Le dijo a Pedro. ¿Cómo cree que se sintió Pedro? Primero estaba en el cielo y ahora está en el suelo. Yo siempre he creído que Pedro o es que era un perfecto caradura, o es que era un hombre que tenía hambre de aprender. Porque por la mitad de lo que Jesús le dijo a Pedro, la gente de hoy se cambia de iglesia. ¿Verdad que sí? A ver si alguien le dice a usted, como en un encuentro que hace años, digo para aclarar, hace años, en un encuentro de los primeros encuentros que yo fui, me tocó, estábamos orando y había un ambiente muy lindo, mucha alabanza, y estaban danzando muchos. A mí me encanta danzar. Pues había una muchacha danzando y oigo al Espíritu Santo que me dice: ve, ora por ella y reprende un demonio de burla. Ay, Dios, yo nunca he sido muy bueno con esto le digo yo, de los chamucos. A mí me ha costado aprender. Pero me fui. Aquí voy, dije yo, por fe. Le impongo las manos y le digo: demonio de burla, vete de aquí. Le puse las manos, oré en el nombre de Jesús, me di la vuelta y me fui. Yo dije: mejor ni me meto. La muchacha pasó el encuentro, fuimos a la cena del Señor, y cuando estábamos en la cena del Señor, dice el pastor Colindre: búscate un hermano que quiera para que tome la cena del Señor con ella. Entonces la hermanita vino hasta mí y me dice: quiero decirle que yo lo perdono, me dice. Ay, mamá, dije yo, ¿qué hice mal? Dice: yo lo perdono a usted. ¿Por qué? ¿Pero por qué me perdona? Porque usted me dijo diabla, dice. No, si a usted le dicen: apártate de mí, delante de mí, Satanás, Dios del cielo, en esta iglesia no hay amor, dicen. En esta iglesia lo tratan a uno como zapato viejo. Pero mire que Pedro no hizo eso. Me eres tropiezo, quítate de ahí, le dijo. No te quiero ver. Porque tú no pones la mira en las cosas de mi Padre, sino las cosas de los... ¿Cómo se sintió ese hombre? Pero ese hombre no se fue, se quedó. Oh, my. Ahí se conocen los discípulos, usted. ¿De qué madera están hechos? El pastor te queda viendo y le dice: no, mire, y le dice usted, y usted se siente todo así. Y se va para la calle y el diablo empieza a hablar y dice: no, es que en esta iglesia no lo comprenden aún y tal, me voy a cambiar de iglesia. Mire, creer en sus propios criterios. Pedro creyó en su propio criterio en ese momento. Pero tus criterios no sirven. Tienes que oírlo a él. Otro.
tener una actitud de duda. Tener una actitud de duda, dice. Mire, yo no sé de ustedes, espero que no, pero siempre ocurre. Estoy recordando un buen amigo, pues si es hermano, a la verdad no estoy seguro, pero que somos buenos amigos, sí, de eso sí estoy seguro. Iba a la iglesia, invitaba gente a la iglesia, pero un día dejó de ir. Fui a visitarlo y estuve, nada. Y después, por medio de la esposa, supe que decía: ¿cómo puedo yo saber que Dios existe? ¿Cómo puedo yo saber que Dios es verdad? Y si la Biblia sí es un libro que escribieron los hombres. ¿Sabe bajo qué sombra está ese hombre? ¿Sabe por qué no oye a Dios? Porque la duda se ha apropiado de su corazón. Mire, todos pasamos por ahí alguna vez, pero yo me libré de eso, el Señor me libró de eso cuando yo escuché la conversación que tuvo la serpiente con Eva, allá en el jardín del Edén. ¿Sabe qué le dice? Así habla el diablo: con que Dios te ha dicho. ¿Sabe qué es eso? Un tremendo signo de interrogación. Con que Dios te ha dicho que si comieres de ese árbol. No, lo que pasa es que Dios, así funciona el diablo. Porque estoy predicando y está un hermano por ahí, un hermanito, y estoy predicando, y entonces él está pensando: ¿y por qué estará diciendo eso? A saber qué chisme le fueron a decir de mí, dice, ¿verdad? Y qué a saber, ¿sabe qué está pasando? La duda no le permite oír. ¿Querría usted orar conmigo y levantar sus manos y decir: Señor, abre mis oídos? Tiene que ser un clamor de tu corazón. Si tú, hermano querido, has luchado con la sordera, te preguntas por qué Dios, ya no oyes a Dios como antes. Te preguntas cómo es que otros experimentan el gozo y la alegría de oír a Dios y yo no. Este es tu momento. Dios quiere hacerte entender. Dios quiere abrir tus oídos. Un milagro va a ocurrir ahora, el más grande y precioso milagro, que Dios abra tus oídos. Es algo que debemos anhelar. Padre, ore conmigo, diga: Padre, yo tengo una necesidad, Señor. Mi necesidad no es material, mi necesidad no es la comida, mi necesidad no son cosas materiales y perecederas. Yo tengo una necesidad. Abra su boca y háblele a Dios y dígale: yo tengo, Dios, una necesidad, y es que tú me libres de la maldición de la sordera espiritual. Yo no quiero ser sordo espiritual. No quiero que tú estés hablando y yo no pueda oír tu voz ni pueda entender. Dígale ahí donde usted está: abre mis ojos, abre mis oídos, abre mis oídos para que yo pueda entender. Diga conmigo: Señor, yo me quiero arrepentir en esta mañana. Yo quiero deshacerme, yo quiero que salga de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, todo espíritu de crítica, Señor. Vamos a romper esa cadena, mis amados. Vamos a deshacer eso. Yo quiero renunciar. Yo te quiero pedir perdón, Señor, y no quiero tener espíritu de crítica. La verdad es que a mí no me preocupa mucho que cómo vivan las demás personas, pero a mí me preocupa cómo viva yo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Eso es lo más importante.
por lo tanto, Padre, diga, me arrepiento de toda crítica, Señor. Renuncio a la actitud, Señor, de rechazar y criticar, menospreciar